gente, hoy vamos a hacer un tutorial de recubrimiento o recubrir, de la herramienta recubrir en SolidWorks. Vamos a hacer algo muy práctico y algo que ustedes tal vez tienen en sus cocinas, que es una campana extractora, para que vean qué sencillo y qué rápido que se hace esto. Empezamos con un plano en planta, vamos a hacer un croquis, la tecla S, buscamos para hacer un rectángulo que va a tener 600 por 350. Ok, esto va a ser nuestra base. Bien, salimos del croquis, ya está definido. Elegimos ahora hacer un plano. Este plano va a estar sobre el plano de planta, desplazado a 300 milímetros. Le damos OK. Y sobre este plano desplazado vamos a generar un nuevo croquis. Y este croquis vamos a hacer un círculo que va a tener 114,3, que vendría a ser 4 pulgadas. Este croquis, lo que vamos a hacer ahora es primero este punto con este punto que sea horizontal, y vamos a referenciar el círculo con respecto a esta línea, que sea el círculo con respecto a esta línea, apretando Shift, que sea tangente. Perfecto. Ya ahí nos quedaría definido por completo. Y por último, vamos a apagar o ocultar el plano. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, con la herramienta recubrir, vamos a buscar el rectángulo, que sería nuestro primer perfil, y luego señalamos el círculo. Fíjense en que automáticamente se generó el cono. Entonces le vamos a dar OK. Y lo que vamos a hacer ahora es, sobre esta cara, volver a generar un croquis, convertir en entidad. Vamos a marcar todas las caras de este croquis para convertirla en una entidad, y le vamos a dar Enter y vamos a hacer una operación de extrusión sobre esta cara de 250 milímetros y le damos Enter. Bien, por último, esto es un cuerpo sólido. Para que esto genere chapa, primero le vamos a dar acá una formita para que esto no se deforme. Vamos a generar un nuevo croquis sobre esta cara. Volvemos a marcar con la tecla Shift las caras laterales de este rectángulo. Le damos convertir en entidad, operación extrusión, y le vamos a dar 25 milímetros. OK. Ahora sí. Ya todo esto forma parte de nuestra campana, pero hasta ahora es un sólido. Lo vamos a vaciar para que tenga el aspecto de lo que es una chapa. Entonces
en vaciado, vista preliminar, le vamos a dar acá 2 milímetros y vamos a marcar esta cara y por último la cara de acá arriba y le vamos a dar enter. Perfecto, y de esta manera nos quedó nuestra campana extractora. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad para aprender a utilizar la herramienta recubrir. Posiblemente hagamos otro video con herramientas recubrir y trabajando con superficies para que ustedes sepan cómo se trabaja también con superficies y recubrir. Les agradezco mucho su atención y los espero en el próximo video. Muchas gracias.